Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en este video vamos a hablar del último punto crítico que nos faltaba analizar, que es el vértice. Si nosotros dibujamos una parábola, ¿sí?, tanto de esta forma como al revés, ¿sí?, el vértice gráficamente es el punto máximo o mínimo de la parábola. ¿Qué quiere decir? Que si yo dibujo la parábola de esta manera, ¿sí?, más parecido a una U, el punto, ¿sí?, donde dejo de bajar, ¿sí?, esa U que estoy haciendo para subir, ¿sí?, ese punto de cambio, ¿sí?, es mi vértice y es mi punto, en este caso mínimo, ¿sí?, porque yo estoy bajando y empiezo a subir, ¿sí? Después ese punto es el punto mínimo de la parábola y es el vértice, ¿sí? En el caso de hacer la parábola al revés, ¿sí?, si la dibujo al revés, entonces estaría hablando de un punto máximo. ¿Por qué? Porque la parábola empieza a subir y en algún punto empieza a bajar, ¿sí? Bueno, en ese punto de cambio, ¿sí?, que decíamos, es el vértice de la parábola, ¿sí? Eso es gráficamente, eso es cuando uno ve el gráfico de la parábola y dice, bueno, ¿dónde está el vértice? Ahí, donde está el punto de cambio, ¿sí? Es el punto más bajo o punto más alto de la parábola, ¿sí? Punto máximo, punto mínimo. Analíticamente, ¿sí?, acordámonos que analíticamente es como yo saco, ¿sí?, cómo verifico lo que veo en el gráfico con cuentas, ¿sí? Analíticamente es un punto compuesto por un valor de x y un valor de y, ¿sí? Y a los puntos que están compuestos por un valor de x y un valor de y se los llama par ordenado, ¿sí? De esta forma, el vértice está compuesto por los dos puntos, el de x y el de y. Al de x le vamos a llamar x y más chiquito la b corta, ¿sí?, porque estamos hablando del vértice, ¿sí? No es cualquier punto de x, es el punto del vértice, entonces es el punto x del vértice. Y el punto de y, ¿sí?, lo mismo, le ponemos una b corta abajo, chiquita, ¿sí?, para indicar que es del vértice. Entonces el vértice está compuesto por el punto de x, xb, y el punto de y, yb, ¿sí? Estos dos, ¿sí?, estos dos números, ¿sí?, bueno, van a representar valores, ¿sí? Estas dos simbologías, ¿sí?, xb y yb, van a representar números, que después los vamos a tener que llevar al gráfico, ¿sí? Y una vez que lo llevamos al gráfico vamos a marcarlo y ahí vamos a tener nuestro vértice. Ahora, ¿cómo lo hallamos? Bueno, el vértice, ¿sí?, está muy ligado a las raíces, ¿sí?, que es el segundo punto crítico que evaluamos. Nosotros evaluamos, este es el tercero, ¿sí? Evaluamos la ordenada al origen, que era el punto de corte con el eje Y, ¿sí? Después evaluamos las raíces, que eran los puntos de corte con el eje X, ¿sí?, que a su vez, que habíamos hablado de las raíces, que podían haber dos, que podía haber una, porque después de hacer la fórmula resolvente, ¿sí?, o la fórmula de Bhaskara, nos daba el mismo resultado, ¿sí?, entonces nos daba una sola raíz, o podía no haber raíces. Entonces, como está muy ligado el vértice a las raíces, que ahora les voy a contar por qué, vamos a tener que hacer una asociación entre las raíces y el vértice, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver. Para hallar el valor del x del vértice, ¿sí?, porque yo los tengo que hallar por separado, ¿sí? Cuando hallo uno y hallo el otro, ahí armo el punto, ¿sí? No puedo hallar los dos juntos, tengo que hallarlos por separado y después formo el punto con los resultados que me dieron. Debemos tener en cuenta que se encuentra, y esto es muy importante, en el punto medio de las dos raíces. Es decir, que si yo tengo una parábola donde me corta dos veces al eje X, ¿sí?, el vértice, el punto del X del vértice, va a estar en el medio de esas dos raíces, ¿sí?, en el punto medio. ¿Qué quiere decir? Acá lo desarrollamos. Si la función intersecta dos veces al eje X, entonces el X del vértice va a ser esta formulita, ¿sí? Pero ¿por qué esta fórmula? Piénsenlo desde el lado de, no desde que me tengo que aprender una fórmula, ¿sí? Piensen por qué yo desarrollo esta fórmula y porque estoy haciendo lo que se llama una semisuma. ¿Qué es una semisuma? Es cuando yo sumo los dos valores de lo que me dieron las raíces y lo divido por 2. ¿Y qué estoy sacando ahí? Estoy sacando la mitad entre los dos puntos,
¿sí? Es decir, que si yo tengo, acá puse un ejemplo para que ustedes vean, si x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 6, lo que tengo que ver es qué distancia hay entre 2 y menos 6 y sacarle la mitad, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo que tengo que hacer es la semisuma. 2 más menos 6, ¿sí? Estoy sumando las dos raíces. Acá como tengo una suma, pero la segunda raíz es una resta, tengo que ponerlo así. Más menos, ¿sí? Si la segunda raíz es positiva, no voy a tener problema. 2 más 6 en el caso de que sea positiva. Entonces me queda 2 más menos 6 dividido 2. Cuando hago 2 más menos 6, con el tema de los signos, ¿sí? Este es un más que está dentro del que está fuera del paréntesis, perdón, entonces queda el signo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Esa regla ya es conocida y bastante vieja porque ya la vieron en los años anteriores, ¿sí? Si ahí tengo un más adelante de un paréntesis, lo de adentro se conserva, queda igual, entonces me va a quedar 2 menos 6. ¿Sí? 2 menos 6 es menos 4. Y si lo divido por 2, me queda menos 2. Entonces quiere decir que el punto medio entre 2 y menos 6 es menos 2. ¿Sí? Llévenlo al gráfico y fíjense si entre 2 y menos 6, ¿sí? Está el punto de menos 2. ¿Sí? Pero se van a dar cuenta que cuando lo vean en el gráfico van a ver que está justo en la mitad. ¿Sí? Entonces, cuando intersecta dos veces al eje X, ¿sí? O sea, cuando yo hago las raíces, ¿sí? Hago la fórmula, y esa fórmula me da, la fórmula de las raíces estamos hablando, ¿sí? Me da dos resultados distintos, que quiere decir que el discriminante me dio positivo, eso ya viene del video pasado, ¿sí? El discriminante ya me dio positivo, entonces tengo dos raíces distintas. Bueno, yo lo que hago es, para averiguar el X del vértice, sumo las dos raíces y lo divido por 2. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando corta una vez? ¿Qué quiere decir que corta una vez? Que cuando yo hice las raíces a mí me dio el discriminante 0, entonces me dio el mismo resultado, tanto para x1 como para x2. Me dio el mismo resultado, entonces, ¿qué va a pasar? Que x1 va a ser igual a x2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dio el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, si x1 es igual a x2, el vértice, ¿sí? El punto de x del vértice va a estar en el mismo lugar que x1 y que x2. Es decir, que si x1 me dio menos 3 y x2 también me dio menos 3, ¿sí? Porque el discriminante me dio 0, entonces el punto del vértice en x también va a estar en menos 3. ¿Sí? Pasémoslo a esta fórmula, es lo mismo, porque si yo hago menos 3 me da menos 6, y lo divido entre 2 me vuelve a dar menos 3. ¿Sí? Entonces es más fácil recordar esto. ¿Sí? Si tengo un solo punto de corte con el eje X, en ese punto de corte también va a estar el X del vértice. ¿Sí? En ese punto. Entonces, es fundamental saberlos diferenciar para hacerlo más sencillo, ¿sí? Porque si yo veo que me intersecta una sola vez, ¿sí? No voy a hacer esta fórmula, directamente pongo que X del vértice es igual a X1 y X2, ¿sí? Entonces directamente ya pongo que en este caso, por ejemplo, si X1 y X2 me dieron menos 3, bueno, X del vértice también va a dar menos 3, ¿sí? Ahora voy a bajar un poquitito porque viene el caso de cuando no intersecta al eje X. ¿Qué pasa cuando no intersecta al eje X? Bueno, el discriminante me tuvo que haber dado negativo. ¿Sí? Por ejemplo, raíz de, no sé, menos 25. Entonces no tengo solución real, entonces no me intersecta al eje X, ¿sí? Video pasado. Entonces, si la función no intersecta al eje X, la función, ¿sí? El X del vértice, ¿sí? De la función va a ser este menos b sobre 2 por a. ¿De dónde saco este menos b sobre 2 por a de la fórmula? ¿Se acuerdan? Que la fórmula de Bhaskara decía menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Bueno, no importa, si no se acuerdan, van a los videos pasados o van a la carpeta y miran la fórmula. Fíjense que esta parte es la parte del principio de la fórmula y la parte del denominador. ¿Sí? La fórmula empieza con menos b y termina con un 2 por a abajo. Y después, ¿qué sigue? La raíz. Bueno, pero como no intersecta, entonces no vamos a tener en cuenta la raíz esa, porque no tiene solución real. Entonces, si no tengo en cuenta toda la raíz, me queda esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que hacer esta formulita, ¿sí?
para cuando no me intersecta el eje X, ¿sí? Cuando no tengo raíces, ¿sí? En ese caso tengo que hacer la fórmula. Por ejemplo, si la función f de x, x cuadrado menos 3x más 5 no corta el eje X, ¿sí? Pruébenlo y no corta, ¿sí? Lo pueden probar con la fórmula, no corta el eje X. Entonces lo que hago es hacer la fórmula menos b, ¿sí? Como b era menos 3, entonces menos b es menos 3, ¿sí? ¿Se acuerdan que le cambiábamos el signo? Y abajo 2 por a, 2 por 1, ¿sí? En este caso 1. El c no se usa, en este caso para la fórmula del x del vértice no se usa el c, ¿sí? Por eso decimos que está ligado mucho con las raíces y no con la ordenada al origen, que era el c, ¿sí? Porque acá no se usa el c directamente, se usan las raíces porque está totalmente ligado a ellas, ¿sí? Entonces hago menos 3, me da 3 positivo, y 2 por 1 me da 2, entonces me da 3 medios. Si acá me diera una división, la cual puedo hacer y me da exacta, bueno, la hago, ¿sí? Si acá me diera, no sé, un 6, ¿sí? Y acá me da un 2, bueno, 6 dividido 2, 3, ¿sí? Y lo pongo. Pero si me da una fracción y no la puedo simplificar ni nada, bueno, listo, la dejo así, 3 medios, ¿sí? Entonces, repaso, cuando corta 2 veces al eje X, la semisuma, ¿sí? x1 más x2 dividido 2. Para esto ya tengo que haber sacado las raíces, ¿no? Para esto ya tengo que haber sacado las raíces. Entonces la función intersecta una vez al eje X, bueno, entonces si intersecta una vez al eje X, el X del vértice va a ser igual a las dos raíces que me dieron iguales, ¿sí? Y si no intersecta al eje X, entonces va a esta formulita que es la fórmula de Bhaskara sin el más menos con la raíz, ¿sí? Sin el más menos con la raíz. ¿Por qué? Porque no intersecta, entonces no tenía raíces reales, por lo tanto la puedo descartar, ¿sí? Entonces me queda esta partecita, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver más abajo cómo hallo el valor de y del vértice, porque todo esto es, analizamos cada una de las opciones para x del vértice. Ahora vamos a ver cómo se averigua y vértice. Bueno, para averiguar el vértice en Y lo que tenemos que hacer es un reemplazo, ¿sí? Un mínimo, ¿sí? Y sencillo reemplazo. ¿Qué vamos a reemplazar? Bueno, debemos reemplazar el valor obtenido en X del vértice, ¿sí? El valor que obtuve por lo que vimos hasta el momento, ¿sí? Depende del caso, ¿sí? Si intersecta dos veces, una vez o ninguna, ¿sí? Depende del caso. Bueno, ese valor que me dio en X del vértice me lo tengo que reemplazar ¿en dónde? En la fórmula, ¿sí? O en la ecuación general, ¿sí? O original, ¿sí? ¿Cuál es? La que me dieron al principio, ¿sí? En el caso de, acá hice lo que hice en el anterior video, lo volví a repetir, ¿sí? En general y en particular, ¿sí? Para que vean cómo se hace de forma general con letras y después cómo se hace en un caso particular con números, ¿sí? En general lo que hago es pongo la función, ¿sí? Pongo la función y reemplazo, en vez de x, pongo x del vértice, porque voy a reemplazar el x del vértice en la función, ¿sí? Ese valor. Entonces me va a quedar a por x del vértice al cuadrado, acá lo podríamos poner un paréntesis, así queda mejor, ¿sí? Queda un poquito más desprolijo, pero creo que va a quedar mejor que le pongan un paréntesis, ¿sí? A por x vértice, ¿sí? Ahí va el valor reemplazado del x del vértice al cuadrado, más b por x del vértice, ¿sí? Le podemos también poner paréntesis por el caso de que sea negativo, más el c, ¿sí? Y después esa función reemplazada en x del vértice nos va a dar el y del vértice, ¿sí? Eso, ¿sí? Nos va a dar después, con el valor de x del vértice y con y del vértice, nos va a dar el vértice general, que es la función que teníamos, o la fórmula que teníamos más arriba, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, ¿sí? Que es la misma. ¿Estamos? Entonces, en particular, fíjense el ejemplo. Tengo función de x menos 3x al cuadrado más 12x más 1. Entonces yo ya averigüé el x del vértice, ¿sí? Supongo que ya lo averigüé y x del vértice me dio 2, ¿sí? Entonces ya pasé por lo que hice acá arriba, ¿sí? Entonces, una vez que yo averigüé x del vértice, lo que hago es reemplazarlo. Entonces, ¿qué hago? F de x, no, de 2, ¿sí? Porque ya x del vértice lo reemplazo por
el valor de x, ¿sí? Por 2. Entonces me queda menos 3 por 2 al cuadrado, ¿sí? Acá también le podemos meter paréntesis si queremos, más 12 por 2, en realidad el paréntesis va por si es negativo, ¿sí? En el caso de que sea negativo, bueno, tanto positivo como negativo, acá, ojo, ¿sí? Primero ahora les voy a explicar el reemplazo, pero después acá tengan cuidado con cómo hacen la cuenta, ¿sí? Menos 3 por 2 al cuadrado, más 12 por 2, más 1, ¿sí? Lo que hice fue reemplazar en las x, ¿sí? El valor del x del vértice. Estamos como si fuera un reemplazo de valores normal, ¿sí? Acá, ojo, ¿sí? Primero se hace la potencia, ¿sí? Primero es la potencia y después la multiplicación, ¿sí? Va en ese orden. No me hagan la multiplicación y después potencien porque les va a dar cualquier cosa, ¿sí? Entonces primero la potencia y después multiplico por el número que tengo afuera, ¿sí? Entonces este 2 al cuadrado me da 4, por menos 3 me da menos 12, ¿sí? Ojo con los signos, más 12 por 2 me da 24, más 1, ¿sí? Y eso hago la cuenta, ¿sí? Eso hago la cuenta y me da 13, ¿sí? ¿Por qué? Pues menos 12 más 24 es 12 más 1, 13, ¿sí? Acá le puedo poner f de 2, ¿sí? O le puedo poner y vértice, ¿sí? También le puedo poner de las dos maneras, igual es lo mismo, ¿sí? O sea que acá yo lo puedo llamar también y, ¿sí? Del vértice, también lo puedo llamar así, ¿sí? Y una vez que tengo ese valor, entonces yo tenía el x del vértice que era 2 y el y del vértice que me dio 13. Entonces armo el vértice, x del vértice, perdón, 2, y del vértice, perdón, 13. Entonces 2, 13, el punto, ¿sí? 2, 13. ¿Está? ¿Por qué? Porque acá tengo el primer punto que es 2 y el último, y, es 13. Acuérdense que el vértice hay que escribirlo como par ordenado, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto es todo por ahora, ¿sí? Ya vimos los 3 puntos críticos de la parábola. Ahora en el próximo video lo que vamos a hacer ya es unir todo esto que vimos, ¿sí? Para poder hacerlo en un gráfico, ¿sí? Cómo a partir de los puntos críticos yo puedo hacer aproximadamente una parábola. Van a ver que es súper fácil. Lo único que me va a llevar más tiempo es el tema de poder analizar tanto la ordenada del origen como el vértice como las raíces, ¿sí? Eso es lo que más tiempo me va a llevar, eso seguro. Después hacer el gráfico van a ver que es marcar puntos y se va a formar sola la parábola. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Espero que les haya servido, que haya sido lo más claro posible y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me consultan, ¿sí? Nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo.